Vamos a dar inicio a la segunda parte de la jornada de hoy. Intervendrá en primer lugar el doctor Martín Echevarría, psicólogo, doctor en filosofía, director del Departamento de Psicología en la Universidad Abad Oliva, como bien sabrán algunos de ustedes que lo tienen de profesor, y autor de Corrientes de Psicología Contemporánea en varias reediciones y La praxis de la psicología y sus niveles epistemológicos según Santo Tomás, entre sus obras más principales. La conferencia que nos va a dictar serán las virtudes intelectuales e inteligencias múltiples. Muchas gracias. Esperamos un momentito que entren los que faltan y comenzamos. Muy bien, pues quisiera enmarcar mi conferencia primero que nada en el contexto de las jornadas que venimos realizando. Antes de entrar de lleno en el tema específico de mi ponencia, entonces, quisiera enmarcarla, repito, en por qué estamos estudiando lo que estamos estudiando y cuál es su actualidad. El tema de la ética de las virtudes, y de su relación con la psicología es un tema que es importante de por sí, es un tema importante de por sí. Como de alguna manera nos insinuaba el doctor Polaino en su propia ponencia, no se trata de un agregado extrínseco que deje inmodificada una praxis puramente técnica, sino de algo que realmente modifica desde dentro la práctica del psicólogo clínica, pero también en las otras áreas. Y esto no podría ser de otra manera, dado que la psicología está íntimamente relacionada con temas cuya naturaleza última es de tipo ético, como cuál es el bien del hombre, qué es bueno para el hombre, como la realización plena del ser humano. Y la realización plena del ser humano se da por el desarrollo de esas excelencias de su carácter que son las virtudes. De tal manera que el psicólogo no puede ser indiferente a la cuestión del bien humano, a la cuestión del valor de la vida humana y el sentido de la vida humana, y a la cuestión de las virtudes. Este es un tema que, a pesar de haber sido muy postergado, ha ido adquiriendo actualidad en los últimos años y particularmente en las últimas décadas, incluso en la psicología más divulgada, en la psicología más secularizada, si queremos, en la psicología que se elabora en las universidades, por ejemplo, americanas, y que se publica en las revistas de la Asociación Americana de Psicología, de la APA. En los últimos 10 años, un poco más, tenemos este movimiento que llama la psicología positiva. Martin Seligman, sobre todo Christopher Peterson, murió recientemente, y otras personas semejantes, han puesto como centro de una parte, por lo menos, de la psicología, el tema de las virtudes. No se puede saber cuál es el hombre normal, plenamente desarrollado, maduro, si no se sabe cuál es el hombre virtuoso. Y en este sentido se viene produciendo muchísima literatura psicológica, repito, en los últimos 10 años, en esta dirección. Un ejemplo es el número del año 2011 de una de las revistas de la APA, el Journal of Theoretical and Philosophical Psychology, que está dedicado a los temas aristotélicos de la eudaimonía y la virtud. Y los autores de estos artículos son todos ellos psicólogos que ocupan posiciones en la APA. Es un tema entonces de enorme actualidad. Ahora,
en este contexto en el cual prácticamente el tema de la psicología de las virtudes se ha puesto de moda, tal vez se ha insistido menos en la importancia de las virtudes intelectuales. Es más rápidamente, más fácilmente asequible para el psicólogo normal, medio, la importancia de las virtudes morales o las virtudes éticas. La templanza tiene que ver con la autorregulación de las emociones, con la moderación de las emociones. Es muy fácil hacer rápidamente un puente entre muchas concepciones de la psicología, incluso con terminología muy secular, y la templanza. Lo mismo dígase de la virtud de la fortaleza. Se puede relacionar la virtud de la fortaleza con la resiliencia, como ha hecho el doctor Titus aquí presente, que nos hablará por la tarde en su tesis de doctorado. Se puede relacionar muy fácilmente el tema de la tolerancia a las frustraciones, como ha dicho el doctor Polaino, con la fortaleza. Porque en el fondo tolerar frustraciones es soportar males, y soportar males es lo propio de la fortaleza. Entonces es muy fácil, digamos, establecer relaciones, sobre todo entre las virtudes que moderan o impulsan los apetitos, como son la templanza y la fortaleza, y otras variedades de virtudes que se les asocian, con temas que preocupan a la psicología e incluso a la psicología clínica. Más alejadas parecen otras virtudes, las virtudes teologales o teológicas, pero esto no es del todo exacto. En todo caso, no es el tema de esta ponencia. Y lo mismo sucede con las virtudes intelectuales. Hay que recordar, en primer lugar, que la virtud de la prudencia es una virtud intelectual, además de moral, y que es la virtud por la cual podemos regular nuestras emociones, entre otras cosas. Esto ya nos hablaría de la importancia de, por lo menos, esta virtud intelectual. Pero es que el pleno desarrollo del ser humano no solamente pasa por la regulación de sus emociones, sino también por el desarrollo de su inteligencia, que es la facultad que es específica y propia del ser humano. En este punto, digamos, la psicología contemporánea se ha ocupado de distintas maneras de la inteligencia, se ha ocupado de distintas maneras. Pero, a mi juicio, falta todavía una explicitación de un modelo teórico dentro de la psicología que sea acorde a la importancia y excelencia de esta facultad en la vida humana. Algunas de las corrientes más importantes de la psicología contemporánea incluso no le han otorgado absolutamente ningún papel a la inteligencia, no digo ya a las virtudes intelectuales, sino simplemente a la inteligencia. El ejemplo más radical es el del conductismo clásico o más radical, de Watson y de Skinner. Estos autores, al intentar reducir toda la riqueza de la vida humana en términos de conducta y en términos operacionales, no solamente no hablan de la inteligencia, sino que prácticamente no hablan de la vida anímica, pero mucho menos de la inteligencia. Es muy llamativo que una corriente dedicada a estudiar casi principalmente el aprendizaje haya descuidado absolutamente la facultad principal a través de la cual aprendemos, que es la inteligencia. El condicionamiento clásico nada tiene que ver con la inteligencia. El condicionamiento operante nada tiene que ver con la inteligencia, o por lo menos en su explicitación teórica no lo tiene que ver. Y lo mismo, el aprendizaje de modelos de Bandura no explicita, aunque sí explicita aspectos cognitivos, no explicita aspectos intelectivos. Hay que recordar además que en general estos autores han basado su concepción del ser humano en la experimentación con ratones y palomas, por lo cual es lógico que no encuentren la inteligencia por ningún lado. Pero esto en el fondo es coherente con una tradición de pensamiento en la que se inscriben estos autores, que es la tradición empirista. En el empirismo, los límites entre la inteligencia y otras formas de conocimiento inferior se deshace. Por ejemplo, John Watson, y quienes han tenido corrientes de psicología conmigo lo recordarán, John Watson reduce el pensamiento al lenguaje,
pero a su vez reduce el lenguaje a movimientos laríngeos, de tal manera que pensar no sería otra cosa que mover imperceptiblemente la laringe que movería el aire que llegaría en forma de estímulo a los oídos de otras personas, causando después respectivas respuestas. Aquí tenemos no solamente la reducción de inteligencia a lenguaje imaginado, no lenguaje mental, sino lenguaje imaginado, sino además la reducción del lenguaje a movimientos musculares que son conductas. Y ahí tenemos la reducción de la inteligencia a conducta. Pero incluso autores que podrían considerarse y que se suelen considerar como mentalistas, como son los psicoanalistas y particularmente Freud, excluyen totalmente la inteligencia de su teorización del ser humano. En el psicoanálisis de Freud, la inteligencia no aparece por ningún lado. Para Freud el mundo, parafraseando a Schopenhauer, es pulsión y representación. Pero estas representaciones son representaciones particulares. La imago del padre, la imago de la madre, etc. Los conceptos universales no aparecen por ningún lado en Freud. Cuando Freud explica cuáles son las funciones del yo, por ningún lado pone la inteligencia. Habla del contacto con el mundo exterior, habla de la memoria, habla de la activación de las acciones de los músculos en el fondo, pero no habla de la inteligencia. Lo más cercano que llega a ser es hablar de lo que él llama las representaciones palabra, que no son otra cosa de nuevo que el lenguaje imaginado, por lo cual en Freud lo poco que aparece lejanamente, remotamente relacionado con la inteligencia es lenguaje imaginado. Lo mismo que sucede en el conductismo. Esto no sería demasiado problema si no fuera que Freud quiere dar una imagen completa del ser humano. Y no se puede dar una imagen completa del ser humano y entender globalmente la conducta humana si uno prescinde del intelecto. No es que Freud diga la inteligencia no es sino que prácticamente no dice nada. Y eso que Freud ha escrito mucho. Bueno, esto para referirnos a estas escuelas que suelen ser radicales en su antihumanismo. Ahora, lo que nos tendría que llamar la atención es que también las escuelas llamadas humanistas, que se engloban dentro de la corriente de psicología humanista, hacen también caso omiso de la inteligencia. La inteligencia no juega ningún papel en la teoría de Carl Rogers. No está. No aparece en Maslow tampoco. Los autores humanistas olvidan la facultad distintiva del ser humano. Esto puede resultar llamativo. Lo que sucede es que estos autores son humanistas por otros motivos, no por el hecho de hablar de la inteligencia. Incluso un autor que parece explícitamente referirse a lo espiritual, como Frankl, casi no habla de la inteligencia, por lo menos sistemáticamente. Y eso que llama a su terapia logoterapia. Pero el logos no aparece teorizado. Y habla de neurosis noógenas, que tienen causa espiritual, pero noos o nous en griego es intelecto, y sin embargo este intelecto no aparece. En Frankl aparece la voluntad de sentido, aparece la voluntad, pero aparece muy poco explicitada la inteligencia para explicar el sentido de la vida, paradójicamente. Sí, más allá de las grandes corrientes que hemos descrito ahora, y ahora volveremos a alguna, como el cognitivismo, que habla más de la inteligencia. Pero vamos ya a los autores que han cultivado sistemáticamente el estudio de la inteligencia. Lo primero que hay que mencionar son evidentemente los estudios de Binet, que es uno de los primeros autores que se dedica a la medición de la inteligencia a través de test de inteligencia. Y hay que mencionar también a William Stern, este gran psicólogo tan olvidado, que es, entre otros conceptos muy conocidos, el creador del concepto de cociente intelectual. La medición de la inteligencia
lo mismo que la medición de cualquier otras cualidades, produce dificultades, porque las cualidades por naturaleza no son directamente medibles. Las cualidades se pueden medir indirectamente por sus efectos cuantitativos, por lo tanto por sus efectos en la materia, pero no pueden medirse en la materia dispuesta según determinadas dimensiones. Las cualidades de por sí se caracterizan por no ser cantidades, y por lo menos en sentido estricto, y por lo tanto por no ser medibles directamente. En todo caso, durante el siglo XX, gran parte del siglo XX, exceptuando algunos autores que ahora mencionaré, prácticamente el estudio de la inteligencia fue la medición de la inteligencia, y la teorización de la inteligencia dentro de la psicología fue bastante pobre. Este concepto de inteligencia relacionado con los test de inteligencia fue recientemente criticado por Howard Gardner, el famoso autor del concepto de inteligencias múltiples. De este autor hablaremos un poco más adelante, porque justamente con él entablaremos un diálogo a partir del pensamiento de Santo Tomás. Además de estos autores, como es lógico, la psicología cognitiva tiene entre sus temas centrales la inteligencia. A tal punto es así que dentro del cognitivismo muchas veces se llama cognición solamente a la cognición de los procesos cognitivos superiores. No llaman cognición a la sensación, por ejemplo, que tradicionalmente se ha considerado como un proceso cognitivo. Sin embargo, muchas veces se distingue sensación, cognición, como si la cognición fuera solamente una cuestión de memoria, inteligencia, pero no fuera una cuestión de sensación también. En todo caso, los primeros autores de psicología cognitiva que tomaron un modelo como modelo de inteligencia, el procesamiento de información propio de los ordenadores, tiene un modelo empobrecido de inteligencia. Searle, el filósofo, señaló que a este modelo de procesamiento de información le faltaba la dimensión semántica. Los ordenadores procesan pero no entienden. Mueven datos pero no entienden estos datos. Esto es a lo que Searle llamaba la dimensión semántica. El ordenador es como un ábaco moderno, complicado. Sirve para calcular, sirve para entender, pero no entiende. Y en todo caso vemos una tendencia a la identificación del pensamiento con la computación. Hay autores, después del movimiento cognitivo posterior, que han ido criticando estas posiciones, matizándolas, etcétera, pero no aparece un modelo en el cual, y esto aquí voy tal vez a las bases comunes, tal vez la base común que unifica las distintas concepciones, a mi juicio empobrecidas de inteligencia que aparecen en mucha psicología contemporánea, la base común es la siguiente, es la de considerar a la inteligencia como una mera capacidad adaptativa. Como una mera, evidentemente la inteligencia también nos puede servir para la adaptación, como sea que la entendamos, pero la comprensión de la inteligencia como una mera capacidad adaptativa es característica de casi todas las concepciones de inteligencia del siglo XX y también de nuestro siglo, y ya veremos que Howard Gardner no escapa a esta concepción. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el valor de la inteligencia no es intrínseco, no es que la facultad intelectiva tenga un valor de por sí, sino que este valor estaría dado por la utilidad adaptativa de la inteligencia. Y en este sentido hay una frase célebre de un psicólogo contemporáneo, Édouard Claparède, que decía que no vivimos para pensar, sino que pensamos para vivir. No vivimos para pensar, sino que pensamos para vivir. Les voy a leer un texto de Claparède, yo lo he citado otras veces, pero me parece muy esclarecedor. Fíjense, este es un autor funcionalista, se inspira en William James y dice lo siguiente, cito: «Es de América que nos ha venido con William James la psicología funcional. La psicología funcional no es sino la aplicación a la psicología, por un lado, del punto de vista biológico, por otro, del punto de vista
pragmático, para el cual es la acción la que importa antes que nada. Nosotros no vivimos para pensar, sino que pensamos para vivir, dice Claparède. La acción ante nada, el activismo. Pensamos para actuar. El pensamiento no tiene un valor como acto en sí mismo, sino en cuanto está dirigido a la acción. Y aquí, en el texto siguiente, Claparède profundiza y dice lo siguiente: la inteligencia es un instrumento de adaptación que entra en juego cuando fallan los otros instrumentos de adaptación, que son el instinto y el hábito. Se entiende, el hábito mecánico, no el hábito en el sentido de Santo Tomás. La inteligencia interviene, en efecto, cuando el individuo se encuentra ante una situación que no despierta ni a su instinto ni a sus automatismos adquiridos. No hay necesidad de la inteligencia para cerrar las pupilas cuando la luz es demasiado fuerte, ni para volver a encontrar la vivienda habitual. La inteligencia, tal como vemos, responde a una necesidad. Ella está, por lo tanto, desde el punto de vista biológico, en pie de igualdad con todas las otras actividades, todas las cuales están activadas por la necesidad. La necesidad particular que activa la inteligencia es la necesidad de adaptación, que surge cuando un individuo se encuentra inadaptado frente a circunstancias ambientales. Y aquí termina la cita. Es decir, para Claparède, pero en el fondo es una concepción que, por lo menos inconscientemente, subyace a casi todas las teorías de la inteligencia no es otra cosa que una capacidad más de adaptación, una capacidad que entra en juego cuando las otras, más mecánicas, más automáticas, no funcionan. Y en este sentido, casi que los animales tienen una ventaja respecto de nosotros porque no necesitan pensar, y nosotros sí. Entonces, la inteligencia como mera capacidad adaptativa. No vivimos para pensar, sino que pensamos para vivir. Evidentemente, esta frase se podría leer de otra manera. No vivimos para pensar, porque pensar es un proceso discursivo, sino que pensamos para vivir, es decir, para ejercer el máximo acto vital, que es el de entender. Pero no es este el sentido que tiene Claparède. El sentido que tiene Claparède es el de una inversión antropológica. El ser humano como un ser a la par de todo el resto de los seres dotados de vida, y que tiene una función más para adaptarse al ambiente, que es la de pensar. Piaget, que fue discípulo de Claparède y que pasa por ser uno de los máximos y es teóricos de la inteligencia dentro de la psicología, no escapa en absoluto a esta concepción. Para Claparède, pensar es adaptarse. Hay otro proceso que es el de asimilación, pero en el fondo, para Piaget, la inteligencia es un instrumento de adaptación. No tiene un valor contemplativo, no tiene un valor de captación de la verdad, sino que tiene un valor pragmático, un valor de transformación. De hecho, para Piaget, pensar es transformar mentalmente la realidad. Es una especie de ejercicio previo a la transformación física de la realidad. Y por ese motivo, para Piaget, que no tiene una noción de potencia intelectiva, no entiende lo que son las potencias, la inteligencia, lo que él llama la inteligencia sensorio-motriz, es la misma realidad que la inteligencia de las operaciones abstractas, o mejor dicho, que la inteligencia propiamente dicha. Es decir, la capacidad de manipular las cosas prácticamente, físicamente, es al final lo mismo que pensar. Están en un continuo, en un proceso evolutivo. Y esto es así porque para Piaget la inteligencia, lo mismo que las otras facultades cognitivas, no son potencias, son un proceso adaptativo. Son un proceso adaptativo. Piaget pretende tener un pensamiento no cosificante, no sustantivante, etcétera, por lo cual no hay sustancia, no hay potencias, y la inteligencia no es otra cosa que un proceso a través del cual el animal consigue nuevas posibilidades de adaptación. Finalmente, y para terminar con mi síntesis, porque quiero pasar al pensamiento de Santo Tomás,
tenemos que mencionar el constructivismo. El constructivismo puede ser un movimiento al cual también pertenece Piaget, que fue constructivista. El constructivismo podría parecer un movimiento que da más importancia a la inteligencia. Está centrado en las cogniciones y en la modificación de cogniciones. Sin embargo, el constructivismo, que tiene muchas fuentes, no podemos aquí señalarlas en detalle, entre ellas Kant, por ejemplo, es un kantismo invertido en gran parte el constructivismo, kantismo materialista si queremos, pero hay una fuente que es principal para el constructivismo, que es el positivismo. El constructivismo, les decía hace pocos días a unos alumnos míos en clase, es un hijo del positivismo. El positivismo, como teoría epistemológica, como teoría de la ciencia, el positivismo es un movimiento que considera que no podemos conocer la naturaleza de las cosas. Nosotros no podemos definir esencialmente. El positivismo rechaza las definiciones esenciales propias de la filosofía, sino solamente podemos definir operacionalmente. Y la definición operacional es una definición que no nos dice lo que las cosas son, sino que nos dice qué operaciones debemos hacer para medirlas. O para obtener un resultado, en todo caso, aunque no sea número. La definición operativa no es una definición de qué son las cosas, sino de qué debemos hacer para obtener unos datos acerca de ellas que nos permitirán predecir fenómenos y controlarlos. De esta manera, para el positivismo, en el fondo no conocemos las cosas, sino nuestras propias operaciones sobre ellas. Por eso hay un continuo en el fondo entre el positivismo y una especie de idealismo, como es el constructivismo. El constructivismo lo que hace es proyectar el modelo positivista a toda la vida humana. Toda la vida humana es una especie de indagación científica en la cual elaboramos constructos que no nos permiten conocer las cosas, pero sí manejarlas. Pero aquí, entonces, estamos renunciando a una dimensión, y tal vez, mejor dicho, la dimensión fundamental de la inteligencia humana, que es la de su capacidad para conocer la naturaleza de las cosas y, más radicalmente, para alcanzar la verdad. Esto no aparece en ningún lado. Queda por eso sin explicar el deseo realmente natural del ser humano de conocer la verdad. Este deseo es innegable. Hasta Kant, que dice que en el fondo no podemos conocer, afirma que existe este deseo natural de conocer la verdad. Este deseo queda frustrado, y al quedar frustrado produce desesperación. Cuando nosotros negamos la capacidad de alcanzar algo que deseamos muy radicalmente, pues empobrecemos nuestra vida. La vida queda frustrada en su búsqueda, y por lo tanto la gente que se desespera, pues esta desesperación tiene unas consecuencias existenciales e incluso clínicas. Porque la desesperación puede terminar en depresión, puede terminar en abusos de sustancias, en una vida desregulada y en todo tipo de desequilibrio afectivo. Muy bien, vamos brevemente a referirnos a la teoría de Gardner. Digo muy brevemente porque a mí me interesa no exponer a Gardner, sino exponer cómo esto se puede entender mejor desde Santo Tomás. Entonces, Howard Gardner es un autor que todos ustedes conocen porque sale en los diarios todos los días y más. No, tal vez no todos los días, pero digamos, son estos psicólogos mediáticos que todo el mundo conoce, porque aunque sea porque hayan salido en la Contra de la Vanguardia o cosas por el estilo, alguien oyó hablar de ellos. Entonces, Howard Gardner es un autor que critica la visión presuntamente clásica, univocista de la inteligencia. Y por clásica entiende prácticamente la visión de la inteligencia que aparece en los test de inteligencia. Parece que no ha habido historia de la inteligencia previamente al siglo XX. Entonces, la visión clásica de la inteligencia sería univocista y se centraría en una o pocas dimensiones de la inteligencia. Porque en realidad, si ustedes van a Binet tiene una concepción multidimensional de la inteligencia. El test de Binet no incluye solo un aspecto, incluye varios. Y algunos que son dudosamente pertenecientes a la inteligencia. Temas de memoria o cosas por el estilo, que ayudan a la inteligencia,
pero tal vez no son estrictamente inteligencia. Pero Gardner no solamente propone una visión multidimensional de la inteligencia, sino que propone la existencia de inteligencias múltiples. Esta es la propuesta de él. Él dice la psicología del siglo XX y los sistemas escolares actuales subrayan excesivamente la importancia de solamente dos formas de inteligencia: la inteligencia lógico-matemática y la inteligencia lingüística. Pero hay otras formas de inteligencia, dice Gardner, porque en el fondo, y aquí vamos de nuevo, la inteligencia es capacidad de adaptación, y todo aquel que sabe adaptarse tiene otras formas de inteligencia. Gardner dice, hay gente que tiene expedientes académicos excelentes, pero que después no sabe elegir los amigos, no sabe hacer negocios, no sabe conducirse en la vida. Y le va mal. Y a otras personas que parecían intelectualmente limitadas les va mejor. ¿Por qué? Esto es porque dice Gardner, porque tenemos una concepción limitada de la inteligencia, estos dos solamente modelos, pero hay otras variedades de inteligencia. Hay una inteligencia musical, hay una inteligencia cinético-corporal, hay una inteligencia espacial, hay una inteligencia intrapersonal, hay una inteligencia interpersonal, etcétera. Bueno, no sé si me salté algunas, son 8 inteligencias. Inicialmente hizo una enumeración de 7 inteligencias, después agregó una, sí que me la estaba salteando, que es la inteligencia naturalista. Es la capacidad de observar la naturaleza, describirla, clasificarla, etcétera. Algunos tipos de inteligencia se ven en los colegios, ¿no? Hay algunos que tienen inteligencia cinético-corporal, los niños que les gusta jugar al fútbol. Y hay otros que tienen inteligencia naturalista y buscan bichos por el colegio. Uno de mis hijos, por ejemplo, no juega al fútbol en el recreo del colegio, pero se dedica a buscar lagartijas y otros bichos y los va coleccionando. Estos son dos tipos de inteligencia. En los recreos muchas veces se acentúa excesivamente la inteligencia cinético-corporal, pero hay otras inteligencias también. Muy bien, esta es la idea de Gardner. Entonces, digamos, Gardner no es que plantea un modelo teórico mucho más elaborado, pero da una definición de inteligencia que nos da la clave de lo que él entiende por inteligencia. Fíjense, se las leo para decirla textual. Gardner dice, una inteligencia implica la habilidad necesaria para resolver problemas o para elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad determinada. En síntesis, ¿qué es la inteligencia? Capacidad de resolución de problemas. ¿Problemas de qué? De adaptación. Resolución de problemas y fabricación de instrumentos. Claro, cuando nos encontramos que también los monos hacen esto, entra la dificultad de en qué se diferencia la inteligencia humana de la inteligencia animal. Entonces, nos encontramos de nuevo ante una definición pragmática de inteligencia. La inteligencia no es una capacidad de entender la verdad teórica y verdad práctica. Hay verdad teórica y hay verdad práctica. Sino que es la capacidad de resolver problemas, de adaptarse a las situaciones, de fabricar instrumentos que son útiles en determinados contextos sociales. Ya veremos que a Gardner le faltan muchas inteligencias aquí. La inteligencia teológica, o no existe. La inteligencia metafísica, etcétera, ya veremos. Pero digamos, Gardner, como tiene una concepción limitada de lo que es la inteligencia, después tiene una concepción limitada de las inteligencias múltiples que, como desde el punto de vista de Santo Tomás, no pueden concebirse como distintas potencias, pero sí como distintas disposiciones. Muy bien, muy bien. Vamos a Santo Tomás. Las cualidades de Santo Tomás para el desarrollo de la psicología de las virtudes en los últimos años han sido, aunque parezca mentira, muy destacadas. De Aristóteles mucho más. En los últimos 10, 20 años hay mucha literatura, o por lo menos más de la que podríamos pensar, acerca de la actualidad de las concepciones aristotélicas
sobre las virtudes en su relación con la psicología. A quien le interese yo le puedo pasar algunas de estas literaturas. Pero también hay sobre Santo Tomás, incluso en revistas de cuartiluno, como se suelen decir, de la APA y demás. Hay cosas sobre esto. Hay un artículo encontrado un artículo sobre la psicología del desarrollo a partir de Santo Tomás, sobre Santo Tomás en relación con la psicoterapia cognitiva, etcétera. Las virtudes, hay mucha literatura, o por lo menos relativamente hay mucha literatura. Sobre el tema de la inteligencia hay menos. Como decía antes, este es un tema que en la psicología, como el de la voluntad y como el de la elección, han sido aparcados, pero todavía más el de la inteligencia que estos otros, todavía más. Entonces ahora voy a sintetizar un poco, no voy a seguir del todo el escrito que tengo porque me quedan pocos minutos, 20, y voy por la tercera página de mi ponencia, pero voy a tratar de sintetizarla de manera que se entienda. Para esto hay que colocar la doctrina de Santo Tomás sobre la inteligencia en su contexto teórico. Y el contexto teórico de Santo Tomás es mucho más amplio que el de la psicología, es el contexto de la metafísica y el de la teología. Pero para entender a fondo lo que Santo Tomás quiere decir, hay que desarrollar ese contexto aunque sea mínimamente. Hay que decir primero que nada que para Santo Tomás la noción de inteligencia se aplica más propiamente a los ángeles que a los hombres. Solamente los ángeles tienen un simplex intuitus veritatis, una simple intelección e intuición de la verdad. Los hombres no inteligen, sino que llegan a la intelección a través de un discurso, razonando, comparando. Y por eso Santo Tomás dice que más que inteligencia el hombre tiene razón. La inteligencia la tiene como participada. La vida intelectual humana empieza con una intuición o una intelección de los primeros principios, en esto nos parecemos a los ángeles para Santo Tomás, y termina, cuando razonamos, terminamos también inteligiendo, entendiendo. Pero gran parte de la vida humana no es entender, sino moverse hacia el entender, razonar, comparar proposiciones entre sí. En Santo Tomás, además, hay que distinguir distintos sentidos de inteligencia. El latín es más rico tal vez que el español para expresarlo. Una cosa es la potencia intelectiva, otra cosa es el acto de inteligencia. Uno puede tener una facultad o una potencia que no usa. Entonces, se supone que todos tenemos inteligencia, pero la usamos poco. El ser humano usa poco su inteligencia relativamente, porque lleva una vida muy automatizada. Entonces tenemos la inteligencia, a veces la usamos y hacemos un acto de intelección. Otra cosa es el objeto de ese acto. Y además después se suman los hábitos, de los que diré algo después. Ahora, el sentido de la inteligencia, tanto humana como de cualquier otra, es, y por lo menos así lo entiende Santo Tomás, la contemplación de la verdad. Es decir, si nosotros no entendemos esto, nos ocupamos en vano de la inteligencia. Después la inteligencia sirve para muchas cosas, entre ellas puede ser para adaptarse si queremos, pero el punto de partida es la contemplación de la verdad, la captación de la naturaleza de las cosas, la captación de las causas y efectos de las cosas, pero en todo caso la capacidad de saber que estamos en la verdad. Hay muchos temas cuya verdad no alcanzamos, evidentemente, pero al ser humano le interesa sobre todo la verdad última, es decir, cuál es el sentido de la vida. Este punto de partida es claramente muy distinto del de la psicología, como le llamaba Claparet, hecha desde el punto de vista biológico, que ve la inteligencia como una capacidad de supervivencia o de adaptación, etcétera, etcétera, etcétera. La inteligencia humana, además, en el cuadro de la antropología de Santo Tomás, la inteligencia humana necesita de otras facultades que también son cognitivas. La inteligencia
presupone el funcionamiento de otras facultades cognitivas y trabaja estrechamente unida, colaborando con ellas. Primero que nada, claramente los sentidos. Al igual que Aristóteles, para Santo Tomás, nosotros iniciamos nuestro conocimiento a partir de los sentidos. Además de los llamados sentidos, o sentidos externos en realidad en el lenguaje de Santo Tomás, hay otras facultades cognitivas intermedias entre estos sentidos externos y la inteligencia, que van elaborando y preparando el dato perceptivo para el funcionamiento de la inteligencia. El sentido común, la imaginación. El sentido común lo que hace, según Santo Tomás, es unificar la multiplicidad de datos que vienen de los sentidos externos, dándonos una configuración única. La persona a la que vemos hablar es la misma a la que oímos hablar. El sonido y la visión están juntos. Esto lo atribuía Aristóteles y Santo Tomás al sentido común. Además del sentido común tenemos la imaginación, que es la capacidad de reproducir los sentidos aún en ausencia de ello. Y por eso yo en este momento, aunque no esté con mi padre, puedo recordar a mi padre, imaginarlo, imaginar su nariz, imaginar su cabello, sus vestidos, etc. Esta capacidad es fundamental para la captación de un mundo estable, sensiblemente. Además tenemos la memoria, que es la capacidad de recordar como ya sentido lo que estamos percibiendo o lo que hemos percibido, y una facultad particular que es la fuerza cogitativa o estimativa en los animales, que es en los animales la capacidad de captar el sentido, el valor vital de las cosas concretas. Los animales distinguen su alimento de lo que no es alimento, su guarida, su amigo, su enemigo, su madre o su hijo, etcétera, con finalidades pragmáticas. Si la madre no distinguiera a su hijo, no le daría de mamar, no lo protegería, etcétera. Esta captación de significados vitales, que hoy se suele llamar inteligencia animal, en Santo Tomás corresponde a una facultad que se llama la estimativa, que es distinta de la inteligencia estrictamente humana, por dos motivos. Primero, porque los valores que capta son valores situados, son valores particulares. Los animales no captan universales, no conocen universales. Pueden reconocer a su madre, pero no saben lo que es madre como concepto universal. Y, por otro lado, porque son pragmáticos. El ser humano es capaz de buscar un conocimiento no pragmático de las cosas. Cuando el hombre se pregunta qué es algo, no necesariamente está buscando cómo utilizarlo. Mientras que en el animal, la captación de significados particulares es una captación pragmática que conduce inmediatamente a la acción. Estas facultades trabajan estrechamente en relación con la inteligencia. La inteligencia humana, abstrae de los datos, de las imágenes que le presentan estos sentidos, sus conceptos, que son por el hecho de ser abstraídos de los sentidos, universales. Y por eso el ser humano puede entender qué es la madre y no solamente reconocer a su propia madre. Y puede utilizar incluso el concepto de madre o de padre analógicamente. Padre de la patria, padre de la teoría de la relatividad, padre de la psicología, etc. Estas facultades, para Santo Tomás, son facultades ubicadas en el organismo y particularmente en el cerebro. Esto es un conocimiento que data de la antigüedad, no es un invento de Santo Tomás. La localización de casi todas las facultades mentales, si queremos llamarlas así, en el sistema nervioso y en el cerebro en particular, es antigua. Y no vamos aquí a desarrollarla. Santo Tomás no es original en esto. Ahora, en cambio, para Santo Tomás la inteligencia es una facultad espiritual. Lo que pasa es que como tiene una dependencia funcional respecto de los sentidos, funcionalmente también depende del cerebro. Y por eso
ya decía Santo Tomás, no estoy explicando otra cosa que lo que dice él, las distintas variedades de complexión, es decir, de constitución orgánica, pueden dar lugar no solamente a tener mayor o menor inteligencia, sino a tener una inteligencia más dotada para unas cosas que para otras. Tener más imaginación o menos imaginación afecta a la inteligencia. Más imaginación musical o más imaginación visual afecta al funcionamiento de la inteligencia, etcétera. Entonces, en el fondo hay un primer origen de las variedades de inteligencias, y ese origen está en la radicación funcional de la inteligencia en el funcionamiento de las facultades cognitivas inferiores, de cómo funciona la memoria, de cómo funciona la imaginación, de las variedades de memoria, de las variedades de imaginación, de cómo funcionan incluso los sentidos externos, el buen oído, etcétera. Depende después el poder tener buena inteligencia musical o buena inteligencia cinético-espacial, etcétera. La radicación de la inteligencia en las potencias cognitivas inferiores. Un paso más. Tenemos que hablar de los hábitos. Los hábitos. Es decir, la facultad intelectiva humana llega a este mundo, evidentemente, con una serie de disposiciones que dependen de su organismo. Y por eso algunos, repito, pueden venir más dotados por la constitución de su sistema nervioso para entender mejor determinadas cosas que para entender mejor otras. Para una inteligencia más teórica, para una inteligencia más práctica, para una inteligencia musical, cinética, naturalista o lo que sea. Ahora, estos talentos naturales, como lo llama Seligman habla de talentos, establece casi una correlación entre talentos y temperamento. Los talentos son a las facultades cognitivas, lo que el temperamento es a las facultades afectivas. A partir de los talentos formamos los hábitos y virtudes o vicios intelectuales. A partir del temperamento formamos el carácter moral. Entonces, Seligman exagera la importancia de lo adquirido, de lo innato para los talentos. Él dice casi uno viene con unos talentos cognitivos y casi no los puede desarrollar, mientras que el temperamento uno lo desarrolla por el carácter y como elige, puede hacer elecciones, etcétera, lo cambia mucho. Pero esto no es del todo exacto. Si uno nace con una inteligencia musical excelente, pero vive en la selva, criado por lobos o por monos, como Tarzán, para citar al Papa que habló de Tarzán el otro día, pues no desarrollará su inteligencia musical como una persona que nace en Viena, en una familia de clase media y que puede ir al conservatorio y estudiar música. Es evidente que el cultivo de los talentos lleva al desarrollo de las capacidades. Esto es de sentido común. Podrán desarrollarse, evidentemente, una persona que no está dotada de oído musical progresará poco en música, pero en todo caso, este progreso existe. Lo mismo que una persona que no está dotada para el dibujo progresará poco, pero algo progresará. Entonces tenemos este paralelo. Este desarrollo se da a través de los hábitos. Los hábitos se montan sobre las disposiciones innatas y las perfeccionan dando lugar a virtudes o vicios. Son virtudes si son hábitos buenos y son vicios si son hábitos malos. Así como hay virtudes y vicios morales, hay virtudes y vicios intelectuales. El error es un vicio intelectual, por ejemplo. Entonces, sobre estas disposiciones se montan las virtudes intelectuales. Ya voy terminando porque me queda poco tiempo, muy poco, pero quiero decir, y me estoy salteando mucho de lo que puse aquí por escrito, pero quiero ir al tema de las inteligencias múltiples. Ya vengo un poco sugiriendo por qué lado se lo puede coger desde el punto de vista filosófico a partir de la antropología de Santo Tomás, pero quiero decir aquí algo. Lo primero que hay que decir es que la idea de que hay múltiples inteligencias, no en el sentido de la facultad, a menos que entendamos por inteligencia la cogitativa. Entonces hay múltiples, hay cogitativa, intelecto agente, intelecto posible, pero se entiende que esto no es lo que se suele decir, ¿no? No son muchas facultades, son muchos usos de la misma facultad. Así. Ya Aristóteles decía que había una inteligencia teórica y una inteligencia práctica. Esto ya es una diferencia de inteligencias. Pero además, cuando Aristóteles señalaba que había muchas virtudes intelectuales, la virtud de la ciencia,
dentro de la cual además caben muchos hábitos. Las ciencias matemáticas, estamos hablando de inteligencia matemática, virtudes de la física, ciencia natural, estamos hablando de inteligencia naturalista. Cuando Aristóteles decía que hay una inteligencia práctica, pues la inteligencia práctica no es otra cosa, la inteligencia intrapersonal y la interpersonal no es otra cosa que inteligencia práctica. Lo que se suele llamar la inteligencia emocional se coloca dentro de la órbita de la virtud de la prudencia. Lo que sucede es que, tal como se la entiende hoy en día, en una psicología que trata de evitar a toda costa la valoración, esta comprensión de mi propia vida interior y de la de los otros puede derivar en manipulación. Y por eso esa inteligencia emocional puede formar parte de la prudencia o puede formar parte de los vicios contrarios a la prudencia. Pero en todo caso, y aquí me avisan que tengo solo 5 minutos, en todo caso, lo primero que hay que decir es que desde Aristóteles se hablaba de inteligencias múltiples. Eran múltiples disposiciones intelectuales. Podían ser innatas, podían ser plenamente desarrolladas, y el pleno desarrollo de esas virtudes, de esas inclinaciones, se da por las virtudes intelectuales. Entonces esta idea ya existía previamente, y todas las inteligencias de las que habla Gardner se pueden, yo lo hago aquí en el escrito, no lo puedo desarrollar más porque se me acabó el tiempo, pero yo aquí muestro cómo cada una de estas inteligencias se puede entender desde este punto de vista. La inteligencia musical, evidentemente, depende de un montón de factores que tienen que ver con la constitución del conocimiento sensorial. Y uno puede por eso estar bien predispuesto para tener inteligencia musical, pero también lo puede desarrollar a través de un hábito y por tanto ser músico o ser musicólogo, etcétera. Y lo mismo sucede con las otras. Aquí no lo puedo, ya se me acabó el tiempo y tiene que hablar Mercedes Palet también, así que no quiero ser pesado. Vamos a ir a la conclusión. Primera conclusión. El enfoque de Gardner es perfectible, y es perfectible desde una concepción más rica de la inteligencia, lo mismo que el resto de teorías de la inteligencia. Ahora, a Gardner le faltan algunas inteligencias entre las que menciona. Si pensamos en Aristóteles, tenemos la virtud de la sabiduría, y esto es una inteligencia, un tipo de inteligencia metafísica. Esto no está en Gardner. Y lo mismo podemos hablar, si la inteligencia puede ser perfeccionada por dones gratuitos sobrenaturales, de inteligencias teológicas. La fe nos da una inteligencia teologal, el don de sabiduría del Espíritu Santo nos da una inteligencia teologal, etcétera, etcétera, etcétera. Esto evidentemente no está presente en Gardner. Por otro lado, Gardner pierde de vista en las inteligencias más prácticas, como son la inteligencia intrapersonal e interpersonal, la dimensión moral de estas inclinaciones. Y por eso habla de una inteligencia interpersonal, pero no habla de una inteligencia que se ordene al bien común. O sea, tener inteligencia para ordenar las cosas, no para relacionarse bien con los otros, sino a algo que las trasciende, que es el bien común, es un tipo especial de inteligencia. Esto no aparece. La prudencia política no aparece. Pues bueno, ya está, listo, con esto acabo. No quiero ser más solemne, solamente quiero decir, así como en el ámbito de la psicología contemporánea se ha rescatado el tema de las virtudes morales, hay una enorme potencialidad para el desarrollo de la doctrina de los hábitos y de la doctrina de las virtudes también en el área de la inteligencia. Y esto puede tener unas consecuencias importantes en la pedagogía. Si nosotros pensáramos desde estas, Gardner insiste mucho en que los colegios o la educación tendría que organizarse para tener en cuenta esta multiplicidad de inteligencias. Perfecto, pero hay que entenderla bien. Entendamos bien esta diversidad, entendamos bien cuál es su fundamento y sobre todo entendamos bien para qué existimos y sobre todo para qué existe la inteligencia humana, su ordenación a la felicidad. Muchas gracias.